Buenas tardes, mi nombre es Cristal Isabel Montoya Robles, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis, Unidad Regional Norte. El siguiente trabajo es un video de la descripción de la metodología del plan de cuidados utilizando guías de práctica clínica, del programa Licenciatura en Enfermería, de la materia Práctica Clínica y Comunitaria de Enfermería del Adulto Mayor. Mi asesora es maestra en enfermería Guadalupe Astorga Ayala. Proceso de atención de enfermería es un conjunto de acciones intencionadas que el profesional de enfermería, apoyándose en modelos y teorías, realiza una orden específica con el fin de asegurar que la persona necesita de cuidados de salud reciba los mejores tratamientos. Su objetivo es proporcionar cuidados de enfermería al paciente de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, realizando un proceso de atención a enfermería apoyadas en las taxonomías NANDA, NOC, NIC y guías de práctica clínica. El proceso consta de 5 fases: 1. Valoración. 2. Diagnóstico. 3. Planificación. 4. Ejecución. 5. Evaluación. Iniciamos con la fase 1 del proceso, valoración. Es el primer paso del proceso de atención de enfermería y consiste en la recogida de información procedente del paciente, la familia o el acompañante. Pueden ser datos objetivos y subjetivos. Se obtienen mediante una entrevista, historial clínico y observación. Tenemos como una de ellas la valoración de Dorothea Orem, que su objetivo es facilitar el proceso de identificación de datos significativos, agrupación de datos, razonamiento diagnóstico y etiquetas diagnósticas de enfermería NANDA, los cuales servirán de base para elaborar planes de cuidados de enfermería con intervenciones basadas en evidencia. Aquí podemos ver imágenes de cómo es la guía de valoración de Dorothea Orem. También tenemos la escala de depresión de Yesbage, que es un instrumento que nos puede servir para detectar una posible depresión. Es una escala en la que el profesional le va a formular una serie de preguntas a la persona mayor y ésta responde con un sí o con un no. La escala tiene dos versiones, una de 30 y una de 15, que es la que estamos mostrando en la imagen, que es la versión reducida. Una vez que obtenga la valoración, si esta es superior a 5 puntos, recomendamos que la persona sea valorada por los servicios sanitarios. La puntuación de una persona es de 0 a 15 puntos. De 0 a 5 se considera normal, de 6 a 9 probable depresión y más de 10 depresión estable. Escala para la valoración de la marcha de Tinetti. La escala de Tinetti corresponde a la línea de las medidas basadas en la ejecución. Evalúa la movilidad del adulto mayor. La escala tiene dos dominios, marcha y equilibrio. Su objetivo principal es detectar a aquellos ancianos con riesgo de caídas. Su aplicación. La escala está compuesta por 9 ítems de equilibrio y 7 de marcha. Las respuestas se clasifican como 0 significa que la persona no logra o no mantiene la estabilidad en los cambios de posición. 1. La persona logra los cambios de posición o patrones de marcha con compensaciones posturales. 2. Es aquella persona que no tiene dificultades para ejecutar las diferentes tareas de la escala. Escala para la valoración del equilibrio de Tinetti. En esta escala, el paciente está sentado en una silla dura sin apoyabrazos. Se realizan las siguientes maniobras: equilibrio sentado, levantarse de una silla, intentos para levantarse, equilibrio en bipedestación inmediata, empujar, ojos cerrados, vuelta de 360 grados y sentarse. El puntaje máximo es de 16. Índice de Bartel es una medida de discapacidad ampliamente utilizada. El índice se desarrolló para su uso de pacientes de rehabilitación con accidentes cerebrovasculares y otros trastornos neuromusculares. Test del dibujo del reloj de Schulman. Consiste en entregar al paciente una hoja totalmente en blanco, un lápiz y una goma de borrador, y ahí darle las siguientes instrucciones tantas veces como sea necesario. La puntuación máxima es de 9 y se valora de 0 a 3 deterioro cognitivo severo, de 4 a 6 deterioro cognitivo moderado y de 7 a 9 función cognitiva normal. Contenido del proceso de atención a enfermería. Hoja de presentación.
Aquí se pondrán los logos de la institución, nombre del proyecto, nombre del docente y coordinadora, los integrantes que realizan el trabajo, grupo, lugar y fecha. Índice. Es una lista donde se apuntarán todos los contenidos junto con el número de páginas para facilitar dónde se encuentra cada apartado. Introducción. Es una sección inicial cuyo propósito es hablar un poco sobre el tema, como su importancia de la elaboración, la importancia de la teoría de Dorothea Oren y las taxonomías Nanda, Nock, Nick y guías de práctica clínica. Justificación. Es un argumento que se sustenta una idea, es decir, responde al por qué se realiza la investigación y sustenta el propósito del trabajo. Objetivos. Es un enunciado que nos ayuda a dar respuesta al propósito por el cual se realiza el proyecto. Debe de incluir verbo, sujeto, condición y criterios de realizar. Y se cuenta con dos objetivos, generales y específicos. Marco referencial. Es un texto que nos indica y expone los antecedentes teóricos, regularizaciones y lineamientos de un proyecto de investigación, aunque se realiza la búsqueda de artículos recientes que nos hablen de las patologías de nuestro paciente. Resumen de valoración. Es la narración completa que realizamos después de la aplicación de la guía de valoración de Dorothea Oren, ya que proporciona toda la información importante del paciente. Se apunta solo lo que está alterado del paciente. Continuamos con la fase 2 del proceso de atención a enfermería, que es el diagnóstico. Es importante identificar o diagnosticar los problemas alterados que tiene nuestro paciente, ya sean problemas reales, problemas de riesgo o problemas de salud. Utilizando NANDA, que nos sirve para identificar etiquetas y clasificar problemas de salud. El NOC, que es para clasificar los resultados de enfermería. Y el NIC, que recoge las intervenciones pero incluye las actividades. Fase 3. Planeación. Aquí en la primera imagen les muestro la taxonomía Nanda y nos dice que está dividida en dominios y clases. Nos muestra los dominios, el dominio fisiológico, dominio mental, dominio existencial, dominio funcional, dominio de seguridad, dominio familiar, dominio de enfoque y sus respectivas clases. En la segunda imagen nos muestra la taxonomía NOC, que igual se clasifica por dominio y clases. Ahí nos marca el dominio de salud funcional, dominio de salud fisiológica y dominio de salud psicosocial. Y aquí de igual manera nos marca la taxonomía NIC, que nos dice que está compuesta por campos y por clases. Aquí nos marca el campo 1, fisiológico básico, campo 2, fisiológico complejo y campo 3, conductual. Claramente son más campos, más dominios y más clases, pero las podemos observar más detalladamente en cada taxonomía. Fase 4. Ejecución. Aquí iniciamos con el llenado de los cuadros. El primero es el de razonamiento diagnóstico, que nos dice que debemos anotar frente a la columna correspondiente datos significativos relevantes que ayuden a emitir un juicio sobre la situación de salud de la persona. Es importante hacerlo de manera de lista, no manera de redacción. En el inciso A, descripción de la persona, debemos de colocar en la columna los siguientes datos: características de la vivienda, material de construcción, servicios básicos de la vivienda. Recordemos solo si está alterado. Patrón de vida. En el inciso B, debemos de anotar en la columna las actividades recreativas realizadas y actividades que realiza para cuidar su salud, como por ejemplo caminar, algún deporte, reuniones con amigos, etc. Inciso C, estado del sistema de salud. Anotar en la columna correspondiente las respuestas expresadas por las personas del estado de salud que percibe en el momento de la valoración. Inciso D, estado de desarrollo. En base a las respuestas emitidas por la persona, anotar capacidad para la toma de decisiones en su atención médica. En caso de dependencia, quién autoriza el tratamiento, por ejemplo, como su esposa o hijo. Cuadro 2. Estructura del razonamiento diagnóstico con base en conceptos de la teoría general del déficit de autocuidado. En el primer cuadro de factores condicionantes básicos, nos dice anotar en la columna los datos relevantes objetivos del apartado de factores condicionantes básicos,
como ejemplo, edad, sexo, diagnóstico médico, peso, talla, condición de la vivienda. En el segundo de requisitos universales, anotar sobre la columna el número y nombre del requisito universal alterado y agrupar los 3 o más datos significativos correspondientes en dicho requisito. Omitir los requisitos no alterados. El de requisito de desarrollo, colocar sobre la columna la etapa de desarrollo en la que presentó o está presentando un problema de salud, patología que sea relevante para su situación actual. En el requisito de desviación de la salud, anotar datos relevantes de salud, tratamientos, defectos o incapacidad que requiera demandas adicionales del cuidado, como por ejemplo cita médica, llevar medidas prescritas de tratamiento o rehabilitación, aprender a vivir con efectos con enfermedades, herida o tratamiento. En el último del diagnóstico de enfermería o problema de colaboración, debemos de colocar según la deducción si el diagnóstico es de enfermería o problema de colaboración. Cuadro 3. Estructura de diagnóstico de enfermería y problemas en colaboración. En este cuadro nos marcan que debemos de poner diagnósticos de enfermería o problema de colaboración, depende de cuál sea. La etiqueta, unión, factores relacionados, la unión, características definitorias y la priorización. Aquí adentro de esta imagen nos puede explicar claramente cómo es el llenado de estos cuadros y ya si sea el problema de enfermería utilizando la NANDA o problemas de colaboración interdependientes. Cuadro 4. Plan de cuidados con intervenciones de enfermería basadas en evidencia. En el primer apartado nos marca el diagnóstico de enfermería NANDA, que nos dice que debemos de poner las etiquetas diagnósticas, el factor relacionado, características definitorias de la NANDA. Como ya les mostré anteriormente, de dónde podemos sacar las etiquetas y los diagnósticos de NANDA. Los resultados esperados, igual de la taxonomía NOC, los indicadores, la escala de medición y la puntuación de Diana. Abajo nos dice guías de práctica clínica, anotar el nombre de guía de práctica clínica, intervenciones recomendadas, nivel de evidencia y grado de recomendación. Más adelante les voy a explicar un poco de dónde sacar esta información para el llenado de estos cuadros, de este cuadro de guía de práctica clínica. Cuadro 5. Plan de cuidados, problema en colaboración. Aquí nos dice que debemos de poner los problemas interdependientes. En el apartado 1, el problema, etiología y manipulado por signos y síntomas. Los objetivos, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Intervenciones de enfermería, que son independientes o interdependientes. Fundamentación científica y por último la evaluación. Terminando con el llenado de los cuadros, agregaremos conclusión y sugerencias. Aquí se deben escribir los juicios, descripciones o comentarios finales verificando si se cumplen los objetivos del proceso de atención a enfermería. Agregar glosario, que en este apartado se deben proporcionar términos que puedan ser un poco desconocidos para las personas que lean nuestro proceso de atención a enfermería. Bibliografía. Estas son muy importantes ya que nos permiten acceder a la fuente o bibliografía de la cual nosotros hemos consultado para realizar nuestro proceso de atención a enfermería. Y anexos, que en este apartado se deberán incluir todos aquellos documentos o formatos que se utilizaron para la realización, incluir las evidencias de las actividades realizadas. Fase 5. Evaluación. Esta es la última fase del proceso y en ella debemos evaluar cómo reaccionó o cómo está interactuando el paciente a las circunstancias, evaluar si nuestras intervenciones fueron las correctas. Determinación de conclusiones, mejorar el proceso de atención en enfermería si es necesario y aplicar cuidados basados en evidencia. Guías de práctica clínica. Son el conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria a los pacientes. Hablar de guías de práctica clínica es hablar de enfermería basada en evidencias, que se ha desarrollado a partir de la medicina basada en las evidencias y pretende la utilización de las mejores evidencias disponibles para la toma de decisiones clínicas en la atención a nuestros pacientes.
Aquí en la imagen que está a un lado describimos cómo se simboliza cada uno. Evidencia se simboliza en E con un cuadro azul, la recomendación R en cuadro verde y puntos de buena conducta con una palomita en rojo. Para ingresar a las guías de práctica clínica, ingresamos al www.cenetec.salud.gov.mx y nos va a abrir la imagen de la pantalla izquierda que nos dice Dirección de Integración de Guías de Práctica Clínica. En la imagen de la derecha podemos ver que le vamos a dar al apartado de Guías de Práctica Clínica, donde marca la flechita hacia abajo, y posteriormente a Catálogo de Maestro de Guía de Práctica Clínica, donde marca la flechita también. Después de dar clic en Catálogo de Maestro, nos va a abrir la primera imagen que tenemos a la izquierda, que aquí ya para si queremos buscar cualquier guía le podemos dar a donde está la flechita donde dice buscar y podemos poner cualquier tipo de patología que queramos buscar. Yo en este caso le puse como ejemplo infarto, que es en la imagen de la derecha, y ahí nos abre y ahí nos aparecen las guías de práctica clínica más actualizadas. Y esto sería todo en la búsqueda de las guías. Esto sería todo del video. Espero y les sea de gran utilidad en la realización de su proceso de atención a enfermería y guías de práctica clínica. Muchas gracias por su atención.